Buenos días, todo listo, gracias. Gracias. Bien. Buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio a la audiencia pública convocada el día de hoy en el marco del expediente 7960 del 2024. Por favor, realizar la lectura del acta. Buenos días. 13 de agosto de 2024, audiencia pública en la tercera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por la vocal Cecilia Berenice Ponce Cosme e integrada por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y Marlon Luis Arana Orellana. Expediente número 7960/2024.tc. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Troy Trading Internacional S.A. en el marco del procedimiento de selección licitación pública número 2-2024-EGEMSA-1, efectuada por la empresa de generación eléctrica Machu Picchu Sociedad Anónima, para la adquisición de anillos laberínticos para la turbina Francis CHM. En representación del impugnante se encuentra presente para dar el informe legal la abogada Mónica Yadira Yayaluyo, por registro Colegio de Abogados de Lima número 2660C. En representación del tercero administrado, Consorcio Generasol SAC-Shengang Jet Hydro Power Equipment, COLTD, se encuentra presente para dar el informe legal el abogado Cristian Alberto Reategui Orihuela, con registro Colegio de Abogados de Lima número 36286. En representación de la entidad, se encuentra presente para dar el informe legal el abogado Carlos Roberto Frisancho Aguilar, con registro Colegio de Abogados de Cusco número 1669. Deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo en plano la aplicación de Internet Google Meet y grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado TC. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del Tribunal de Contrataciones del Estado. Gracias. Bien, gracias. Se otorga el uso de la palabra a la representante del impugnante Troy Trading International S.A. el espacio de 10 minutos para que realice su informe legal. Adelante. Muchas gracias, señores integrantes del Tribunal de Contrataciones del Estado. Vamos a iniciar la exposición sobre nuestro recurso de impugnación en el expediente número 7960, que, por favor, las siguientes diapositivas, que tiene, como ustedes verán en el recurso de apelación, 4 puntos controvertidos formulados por nuestra parte, pero que principalmente se resumen en la solicitud de la nulidad del otorgamiento de la buena pro a favor de un consorcio integrado por las empresas Genersol SAC y Zhejiang Hetai Hydropower Equipment Co. Ltd., ¿no? Y, la exposición que voy a hacer a continuación, por razones didácticas, se va a ceñir a la situación de quienes participan en la empresa Genersol, pero también alcanza la misma responsabilidad a la empresa Zhejiang Hetai, y de la misma manera en la que vamos a tratar el caso de una empresa sancionada que es Genersol Solution Perú. La exposición también va a tratar de personas que son compartidas no solamente por la empresa sancionada Generation Solution Perú, sino también por otra empresa sancionada que es Abilis. La siguiente diapositiva, por favor, luego de mencionar que lógicamente solicitamos el otorgamiento de la buena pro. El caso que hoy nos ocupa tiene un antecedente que alcanza tanto a la empresa Generation Solution Perú como a la empresa Abilis. Es necesario aquí tener en cuenta, quisiera precisar el nombre de Generation Solution Perú, que ahora le voy a llamar solo Generation, porque incluso su nombre, su dominio, sus representantes tienen igualdades, son iguales a las de la empresa
Genersol, que es la que ha ganado la Buena Pro en consorcio con Shenyang. A ver, nos ordenamos. Quienes han ganado la Buena Pro de manera injusta en la licitación pública número 2 son las empresas Genersol con Shenyang. El antecedente que tienen estas empresas es que la empresa Generation Solution o Generation fue sancionada y esta inhabilitación es efectiva desde el 6 de noviembre del año 2023 hasta el 6 de noviembre del año 2024. En consecuencia, las empresas Generation y Abilis durante ese periodo de tiempo no pueden contratar con el Estado. En la siguiente diapositiva veremos que la empresa Generation, por favor, la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos cómo ha estado operando la empresa sancionada Generation. Ha estado trabajando en consorcio con la empresa Shenyang, la misma que hoy se presenta con Genersol. Y ganaron los procesos de selección que ustedes pueden ver en este cuadro y que también pueden ser verificados en el SEACE. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces tenemos que la empresa Shenyang ha estado ganando con Generation en consorcio diversos procesos de selección. Pero ocurrió que mientras ellos venían consorciándose y ganando las licitaciones públicas, la Buena Pro en estos procesos de selección, una de esas consorciadas, Generation, resultó sancionada, como acabamos de demostrar, hasta el año 2026. ¿Qué sucedió a partir del 6 de noviembre del 2023 cuando fue sancionada Generation, inhabilitada? Pues no tuvieron mejor idea que crear una nueva empresa con el mismo objeto social. Esta nueva empresa, de nombre Genersol, fue creada 8 días después del 11 de noviembre del 2023, es decir, 8 días después de la inhabilitación de Generation. En la siguiente diapositiva podremos ver cómo Shenyang, la que se consorciaba con Generation, empieza a consorciarse con la empresa creada 8 días después, que es Genersol. Empieza a consorciarse y a participar en consorcio en los procesos de selección que ustedes en el cuadro puesto a la vista pueden apreciar. La siguiente diapositiva nos remite entonces al análisis de la siguiente diapositiva, por favor. Y la siguiente, de una vez vamos a la siguiente, nos remite al análisis de ya los famosos incisos O y S del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, incisos que ya han sido, sobre todo el S, analizados por el Tribunal de Contrataciones del Estado y por los vocales que se encuentran en esta sala. Pero es necesario marcar las diferencias entre estos incisos, el O y el S. En el caso del inciso en el caso del inciso O, y específicamente para el caso de las personas jurídicas, es necesario demostrar que estamos en el primer supuesto, ¿no? Porque el inciso O encierra 2 supuestos, como ustedes lo saben y lo han desarrollado a partir de las opiniones del OCE. En el primer supuesto del inciso 2, del inciso O, estamos ante una persona jurídica que ha sido creada para eludir, ¿no? Para evadir la sanción, la inhabilitación de otra que en realidad es su origen, ¿no? Y esta segunda empresa creada, que en el caso que estamos denunciando es Genersol, en realidad ingresa claramente al primer supuesto del inciso O, porque es una empresa que, en la que concurren varias características que hacen ver que en realidad es la continuación, es la derivación. Genersol es la testaferra de la sancionada Generation y ha sido creada precisamente para evadir esa situación de inhabilitación de Generation. En la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente.
Y es necesario saber, es necesario recordar, estimados integrantes del tribunal, discúlpenme la anterior diapositiva, es necesario recordar que en este primer supuesto no estamos hablando todavía de los integrantes de la empresa sancionada. Estamos hablando simplemente de la creación de una segunda empresa para eludir la condición de inhabilitada de la primera empresa, en este caso de Generation. Entonces, vamos a demostrar, hemos demostrado ya en nuestro recurso de apelación que estamos ante la continuación, la derivación, la sucesión y ante un testaferro de Generation, que se da no solamente por las personas que la representan a través de su accionaría o a través de sus accionistas, sino, como dice el primer supuesto del inciso O, por cualquier otra circunstancia comprobable. Ojo, que no nos confundan como han tratado de hacerlo los adjudicatarios, diciendo que para la aplicación del primer supuesto del inciso O es necesario que estas personas que participan tanto en Genersol como en Generation tienen que ser representantes legales, porque aquí el primer supuesto del inciso O nos dice simplemente cualquier otra circunstancia comprobable. Bueno, lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando. Ahora sí, por favor, la siguiente diapositiva, para demostrar que no solamente estamos de todos modos ante algunos representantes legales, uno sobre todo, sino que además tenemos todas las razones, todos los elementos que demuestran de manera fehaciente, en este caso, de manera fehaciente, que estamos ante una circunstancia que comprueba que Genersol es la continuación, es la derivación, es el testaferro de Generation, la sancionada, como también lo es de la empresa Habilis. Recuerden que solamente por razones didácticas aquí nos estamos remitiendo a Genersol. Pero doctora, ¿qué sancionada para que vaya concluyendo? Sí. Entonces, también la misma situación ocurre con las mismas personas en la otra sancionada Habilis. Solamente, por favor, permítanme explicarles esta línea de tiempo, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes pueden ver aquí, el 6 de noviembre del año 2023, cuando fue sancionada la empresa Generation, el señor Arredondo era el apoderado, Matías Arredondo, aquí presente, era el apoderado de la empresa Generation. Al mismo tiempo, el señor Pamparato, Nicolás Pamparato, era el gerente general. Ojo que el señor Pamparato era gerente general de Generation en el momento en el que Generation cometió la infracción por la que fue inhabilitada. Y lo mismo sucede con el señor Bolívar como apoderado. En esta línea de tiempo, ustedes podrán ver los 8 días después en los que se crea la empresa Genersol y en donde las mismas personas, simplemente con cargos distintos, pasan a formar parte de la empresa Genersol. En una diapositiva que está también a la vista, verán ustedes que tanto así dependen los funcionarios de la empresa Genersol de Generation que el 19 de enero del año 2024 el gerente general de Genersol se presenta en Sedapal, ingresa a nombre de la empresa sancionada Generation, ¿verdad? Genersol se registra como participante en la licitación pública 02 del año 2024, se registra como participante. ¿Por qué es importante la fecha de registro como participante? El 13 de mayo del año 2024. Porque en esa fecha el señor Pamparato seguía siendo gerente general de la inhabilitada Generation. Y eso es importante también para el análisis, no solamente del inciso O del que estamos conversando en estos momentos, sino que también la presencia del señor Pamparato el 13 de mayo del año 2024 dentro de Genersol, siendo al mismo tiempo gerente general de la sancionada Generation, hace ver que también incurrieron en el impedimento establecido en el inciso S. ¿Y por qué me remito? Por favor, para terminar, quisiera pasar algunas diapositivas adicionales. Aquí está el registro del ingreso del señor. Tiempo terminado. Ya, está. Terminar nosotros lo que le quede pendiente en los 3 minutos adicionales que les vamos a brindar. Está bien, solamente para culminar, quería señalar que en esa línea de tiempo... Ya estamos con los tiempos bastante ajustados, le pediría que continuemos con las demás partes. Gracias.
Se otorga el espacio también de 10 minutos al representante del tercero administrado Consorcio Genersol, SAC, Shenyang Hetai Hydropower Equipment, el espacio también de 10 minutos para que realice su informe legal. Adelante. Muy buenos días, con el permiso de la presidencia. Como se puede advertir del recurso de apelación, lo que se cuestiona está relacionado a 3 personas, los señores Matías Arredondo, Nicolás Pamparato y Diego Bolívar. El apelante señala que estas 3 personas tienen la condición de representantes legales en ambas empresas, es decir, tanto en la empresa sancionada como en la empresa adjudicada, que es Genersol SAC. Lo cierto es que este argumento que se desarrolla varias veces, que se señala varias veces en el recurso de apelación, no resulta siendo cierto. Es decir, estas 3 personas no tienen la condición de representante legal, es decir, no hay ninguna sola de estas personas que tengan la condición de representante legal en ambas empresas, es decir, Genersol SAC y la empresa sancionada. Y esto nos hace revisar el literal S del artículo 11 de la Ley de Contrataciones, que es el supuesto impedimento que estaría incurriendo el consorcio adjudicado, en donde se señala claramente cuáles son los integrantes que se deben considerar para un posible impedimento. Y esos integrantes son el representante legal, es decir, el gerente general, los órganos de administración, el socio, el accionista, el titular y el participacionista. El señor Matías Arredondo, por ejemplo, si bien es cierto el gerente general de la empresa Genersol que ha sido adjudicada, ha sido apoderado en la empresa sancionada. Es decir, no es representante legal, no tiene la condición de representante legal, que es el término que se utiliza constantemente en el recurso de apelación, es decir, haciendo notar o suponer que la condición de representante legal, el señor Matías Arredondo la tiene en las 2 empresas, cuando eso no es cierto. Él solamente es integrante en la empresa Genersol, la empresa adjudicada, pero en la empresa sancionada es apoderado. El señor Diego Bolívar es apoderado en ambas empresas y el señor Nicolás Pamparato es apoderado en la empresa Genersol. Ha sido gerente general o es gerente general de la empresa sancionada, pero es apoderado de la empresa Genersol. De tal manera que ninguna de las 3 personas tiene la condición de integrante como consecuencia de representante legal en las 2 empresas. Por lo tanto, no se podría estar cumpliendo el requisito que exige el literal S del artículo 11. Es más, ya en una resolución, la 2195 del año 2024, del 13 de junio de este año, se ha revisado si Genersol es una empresa impedida o no. En esta resolución 2195 de este año, de hace poco tiempo, el tribunal ha revisado si Genersol realmente está impedida, porque el recurso de apelación está basada precisamente en la imputación del literal S del artículo 11. Y la conclusión fue de que no, que la empresa Genersol SAC no tenía ningún impedimento. Y se hace el desarrollo respecto a la diferencia entre apoderado y representante legal. ¿No es así? De tal manera que consideramos que no, es decir, como ninguna de las 2 empresas, ninguna de las 3 personas tiene la condición de integrante en ambas, no se está cumpliendo lo relacionado al literal S porque han sido en alguna de ellas apoderados. Ahora, vamos a suponer por un instante que lo señalado por el apelante es cierto, es decir, que en algún momento de los meses, en el transcurso del tiempo, ha habido un impedimento de Genersol. Ok, vamos a suponer eso. Resulta que el señor Nicolás Pamparato, que fue gerente general de la empresa sancionada y apoderado de Genersol SAC, dejó de ser apoderado el 3 de junio de este año. Y la presentación de oferta fue el 27 de junio, ¿no? O sea, 20 y tantos días después. De tal manera que acá hay una desvinculación, siempre en el supuesto de que hubiese habido algún tipo de impedimento, cosa que no es así, como ya lo hemos mencionado, y conforme incluso lo ha desarrollado la resolución 2195 del año 2024, que señala que Genersol SAC no tiene impedimento y no está dentro de la causal del literal S, ¿no? No lo está, pero señalo, vamos a suponer que sí lo está. Aún así, hay una desvinculación por parte del señor Nicolás Pamparato, porque ha dejado de ser apoderado de la empresa adjudicada Genersol SAC. Dejó de ser apoderado el 3 de junio. Ha sido inscrito en registro público el 3 de junio, mientras que la presentación de ofertas ha sido el 27 de junio. De tal forma que aún en esta teoría, en esta tesis, que en realidad no corresponde, aún cuando sea cierta, tampoco estaríamos impedidos por esta desvinculación.
Respecto al literal O, en el literal O se ha mencionado de que somos una empresa con continuación, derivación, sucesión y testaferro de una empresa sancionada. Pero en el desarrollo de recursos de apelación no se nos dice cuál de las 4 condiciones somos. Es decir, ¿somos las 4? Es decir, ¿somos continuación, derivación, sucesión y testaferro? ¿Eso es posible? ¿Es posible que las 4 condiciones sea genersor SAT? El apelante ha debido decirnos, ha debido desarrollar las características, las formalidades, etcétera, de la continuación, de la derivación, de la sucesión y el testaferro. Es decir, ustedes se encuentran en la condición de sucesión. ¿Por qué? Porque cumple con estas características legales. La continuación, derivación, sucesión y testaferro son términos jurídicos. Es decir, no son sinónimos que yo puedo decir, bueno, son la continuación porque a mí me parece, hay personas que tienen coincidencias, entonces como tienen coincidencias, son continuación, derivación. Puede ser, es una lectura inicial, superficial, bastante genérica, pero yo tengo que entrar a desarrollar y a revisar el fondo de cada uno de esos términos jurídicos. ¿Qué cosa es un testaferro? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué cosa es una sucesión? ¿Cuáles son sus características? Y esos no están en recurso de apelación. Por lo tanto, lo que nos está pidiendo el apelante es que presumamos, adivinemos, o que el tribunal lo haga por ellos, en cuál de estas condiciones estamos. Pero al margen de ese detalle, que no es de poca importancia, hay unas características que sí se tienen que cumplir en todas. Una es la del control efectivo. ¿Qué cosa es el control efectivo? ¿No? Porque se ha señalado en el recurso de apelación, hay personas similares, hay 3 personas que coinciden, y estas tienen el control en las 2 empresas. Un momento, el término control también es un término jurídico, y que tiene una definición en el anexo de definiciones del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. O sea, el término control no es una palabra coloquial, es un término jurídico. ¿Y qué señala el anexo de definiciones del reglamento? Dice, control es la capacidad de dirigir o de determinar las decisiones. ¿De quién? ¿De cualquier persona? ¿De apoderados? No. Capacidad de dirigir o de determinar las decisiones del directorio, junta de accionistas o socios u otros órganos de decisión, por ejemplo, el gerente general. De tal manera que dentro del término de la definición de control no calzan tampoco los apoderados. El señor, por ejemplo, Matías Arredondo, fue apoderado de la empresa sancionada. ¿Cómo podría tener el control? ¿Cómo puede tener el control? No tiene el control, porque no tiene la capacidad de dirigir o de determinar las decisiones. Sobre todo porque no corresponden al directorio, junta de accionistas, socios o gerencia general, conforme lo establece la definición de control. Estamos obviamente acá invocando algo muy sencillo, que es el principio de legalidad. Y obviamente el criterio de objetividad en materia de contratación pública. Tiene que ser todo expreso y objetivo, no podemos presumir, ¿no? Las capacidades la capacidad legal de dirigir o decidir no se presume. No, él puede tener la capacidad de dirigir y controlar las 2 empresas. ¿Por qué? Porque el señor está en las 2 empresas. Eso no se puede presumir, tiene que nacer de la ley. Entonces, esta característica de control no se estaría cumpliendo. ¿No? Ni siquiera cuando hay familiares se puede caer en esa posible presunción, ¿no? La otra característica para las 4, que no nos ha detallado el apelante, en cuál estamos nosotros, qué cosas somos, continuación, derivación, sucesión o testaferro, no sabemos hasta ahora en cuál de ellas estamos, pero lo cierto es que otra característica es la condición jurídica. El literal lo que dice, por razón de las personas que representan, ¿quién representa? El gerente general, las constituyen socios fundadores, o participan en su accionariado, socios, que se determine que son continuación, derivación, sucesión o testaferro. Es decir, yo tengo que calzar en alguna de estas condiciones, pero no cualquier persona que es parte de una empresa, sino que la represente, la constituya o sea parte del accionariado. O sea, esas son las características legales que tienen que calzar en alguna de estas condiciones de continuación, derivación, etcétera, ¿no? O sea, no el apoderado. Porque no hay coincidencia de integrantes en ninguna de las empresas, ni en la sancionada, ni en la empresa adjudicada. No hay coincidencia de integrantes. Llámese socios, representante legal, directores, no hay coincidencia de representantes. Entonces, el literal O... Le queda 1 minuto, por favor, para que vaya. Perfecto, doctora, muchas gracias. Entonces, control efectivo no se cumple. La condición de socio fundador, representante, que lo exige el literal O, tampoco se cumple. Y finalmente, se señala que ha sido creada para eludir. Eso tiene que ser comprobado.
Y dentro de todos estos términos jurídicos que hemos explicado, no existe ninguna comprobación. Por el contrario, se le ha dicho al tribunal que vea en cuál de ellos estamos calzando. O sea, ni siquiera el apelante tiene la seguridad, la certeza, la objetividad de en cuál de esas condiciones estamos nosotros dentro de ese literal O, ¿no? En ese sentido, señores miembros del tribunal, nosotros solicitamos que el recurso de apelación sea declarado infundado porque, como tal lo hemos señalado, no existe control efectivo, no existe condición jurídica respecto a las características que exige el literal O. Ni tampoco estamos dentro del literal S, conforme ya lo resuelto el tribunal el 13 de junio, en donde obviamente está concluido que Generosal no tiene impedimento para contratar con el Estado. Eso es todo, muchas gracias. Bien, gracias. Se otorga también el espacio de 10 minutos al representante de la entidad Empresa de Generación Eléctrica Machu Picchu S.A. para que realice su informe legal. Adelante. Buenos días, miembros del tribunal. Colegas, mi intervención va a ser breve y está circunscrita en función al pedido del propio Tribunal de Contrataciones en relación a esta licitación pública. Pues bien, ya se ha explicado en extenso respecto del pedido del impugnante y también del pedido de declaración de nulidad de parte de la entidad, de la empresa cuestionada, en realidad el consorcio cuestionado. En nuestro informe que alcanzamos en su oportunidad, hemos informado ante el tribunal de que esta disquisición e interpretación respecto de los alcances de los impedimentos contenidos en el inciso O y en el inciso S ya ha sido desarrollado en forma abundante a través del OCE. En su oportunidad, respecto del inciso S, ya se ha dicho en bastantes ocasiones de que la condición de apoderado no entra dentro de los límites de impedimento. De la información y documentos abundantes presentados por la apelante, se advierte que hay un cuestionamiento respecto de la condición de apoderado. Pues bien, eso ya ha sido aclarado en una resolución del tribunal respecto de la condición de apoderado, que en buena cuenta viene a ser la delegación o voluntad autónoma respecto de un tercero y respecto al representante legal cuya fuente o origen de representación está enmarcada en la Ley General de Sociedades. Naturalmente, la Ley de Contrataciones del Estado permite la interpretación complementaria de la legislación abundante que tenemos, cual es la Ley General de Sociedades y el propio Código Civil. Entonces, ya queda claro de que la condición de apoderado y representante legal tiene fuente directa independiente. El Código Civil en un caso y la Ley General de Sociedades en el otro. Respecto del literal O, en relación al impedimento, también hemos dicho en nuestro documento, hemos dicho algo conciso. Básicamente hemos dicho lo siguiente: los alcances del literal O está en función a varias acciones que pudiesen identificarse a lo largo de las decisiones de un contratista. ¿Cuáles son? ¿Cuáles tenemos? Es decir, aquellas en las cuales hayan sufrido una fusión. ¿Cuál es la fuente de la fusión? La Ley General de Sociedades. Una escisión. ¿Cuál es la fuente? La Ley General de Sociedades. Una reorganización o transformación, también la Ley General de Sociedades. O similares. Cuando advertimos los similares, no podemos interpretar in extenso, interpretar vía analógicamente el punto a que se refiere la constitución de una nueva empresa. Y en este caso, cuando identificamos y verificamos, sí, pues, que hay una empresa que ha sido constituida posteriormente en el mes de noviembre del 2023, asumiendo lo que explícitamente está normada por el Código Civil, en el artículo 77, que dispone que a partir de su inscripción estamos hablando de una nueva persona jurídica. Es decir, en el supuesto del literal O, en ningún momento dice persona jurídica, dice fusión, escisión, y son decisiones que están enmarcadas en la Ley General de Sociedades. Pues bien, concluyo mi intervención, señores integrantes del tribunal,
pidiendo de que se revise detenidamente las opiniones que se han reproducido, la opinión 108-2020 de la Dirección Técnica Normativa del OCE, la opinión 103-2016 de la Dirección Técnica Normativa. Asimismo, les pido, por favor, que revisen la resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, que es la resolución 2195-2002 TCE-S6, que se refiere a la prohibición de la analogía en la tipificación de impedimentos. En ese momento ya ha sido evaluado de que no se puede interpretar extensivamente la interpretación cuando la norma es restrictiva. Y cuando nos referimos a la ley de contrataciones, naturalmente nos referimos a todo el marco legal del derecho administrativo. Y ustedes saben mejor que yo de que el derecho administrativo tiene como fuente la interpretación restrictiva. No hay interpretación analógica ni por extensión. Muchas gracias, señores miembros del tribunal, y vamos a estar atentos a vuestra decisión, dado que esta adquisición de estos equipos tienen una vinculación directa con nuestro principal centro de generación. Es decir, esos elementos son del centro de generación de la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Por lo tanto, vuestra decisión, la que adopten, la respetaremos, pues está vinculado directamente con nuestro principal centro de generación, es decir, generar electricidad. Y esos elementos que estamos comprando justamente sirven de repuesto para nuestra central hidroeléctrica de Machu Picchu. Muchas gracias. Bien, gracias. Continuamos entonces con la etapa de réplica y dúplica que tengan a bien las partes formular. En ese sentido, se otorga a la representante del impugnante el espacio de 3 minutos. Adelante. Gracias, doctora. Mire, yo creo que el tribunal tiene la gran oportunidad de ejercer docencia sobre la correcta aplicación de los incisos O y S del artículo 11 y sobre todo de brindar al Estado, a la nación, la posibilidad de librarse de proveedores incumplidos que presentan información inexacta, documentos falsos y que utilizan nuevas empresas para seguir contratando con el Estado. De manera intencional, tanto el representante de la entidad como el adjudicatario intentan confundir la aplicación de los incisos O y S del artículo 11. Es necesario recordar aquí lo resuelto, porque solamente mencionan los antecedentes referidos al inciso S, en el que obviamente salieron ganadores, porque aparentemente no se aportaron todas las pruebas necesarias, porque impugnó en esa oportunidad. Pero es necesario que se recuerde que, por ejemplo, en la resolución 3550 del año 2022, refiriéndose al inciso O del artículo 11, se señala que el impedimento para contratar con el Estado se produce independientemente del cargo, independientemente del nivel de representación o posición que aquel proveedor, en este caso Genersol, o uno de sus integrantes, posea o haya poseído respecto de la persona sobre la cual se analiza la configuración del impedimento. Y es por eso que en esas resoluciones que ellos citan, que solamente se refieren al inciso S, señalan los vocales del tribunal. Esto no quiere decir que esta situación no calce en el impedimento establecido en el inciso O, que no fue utilizado en las impugnaciones a las que ahora se refieren los adjudicatarios. En el caso del inciso S, en donde sí es importante revisar qué papel cumplieron estas personas que ahora están en Genersol, en la inhabilitada Generatium y en la inhabilitada Habilis. Respecto del inciso S, la resolución 2195 del año 2024 dice qué es lo que se tiene que revisar aquí. En primer lugar, que el adjudicatario sea una persona jurídica,
lo cual sucede con Genersol, que el adjudicatario, sus integrantes tengan como integrante a una persona que forma o haya formado parte de la persona jurídica inhabilitada, lo cual sucede con el señor Pamparato, que de acuerdo a los registros del OCE sigue siendo representante del órgano de administración, tanto de Generation como de la otra sancionada Bilis, ¿no? Y bueno, y que se tiene que entender como representantes legales precisamente al cargo que ocupó al señor Pamparato. Ahora, hay que tener en cuenta algo importantísimo ya para terminar, ¿no? Y regreso, discúlpenme ustedes, al inciso O. El inciso O dice, o cualquier otra circunstancia comprobable, que nosotros además hemos alegado en el recurso de apelación. Y es necesario aquí señalar que no solamente el señor Matías Arredondo, apoderado. Ojo, que en el inciso O no es necesario revisar qué cargos ocuparon, ¿no? No es necesario que hayan sido integrantes. El apoderado de Genersol ha sido apoderado de Generation y de Habilis también, y se sigue presentando en las instituciones públicas como representante de las empresas inhabilitadas. Además, cuando Genersol se inscribió como participante en el actual proceso, todavía allí estaban como gerente general de las inhabilitadas el señor Pamparato, incurriendo a ella en una infracción, porque el artículo 11 dice que están impedidos no solamente de presentar propuesta, sino también están impedidos de ser participantes. El 13 de mayo del año 2024, 13 de mayo, cuando Genersol se inscribió como participante, tenía todavía como parte de su nómina al señor Pamparato, gerente general de las inhabilitadas, Habilis y Generation. Es necesario, entonces, señores integrantes del vocal del tribunal, hacer docencia sobre la correcta aplicación de los incisos O y S, ¿no? Y bueno, y respecto al control que tiene Generation sobre... El tiempo ya ha culminado. Perfecto, doctora, perfecto. Todo está en la apelación. Muchas gracias. Gracias. Se otorga también al representante del tercero administrado el espacio de 3 minutos para que pueda ejercer su súplica. Adelante. Muchas gracias. No estamos intentando confundir en lo que sea, es decir, en los fundamentos del recurso de apelación. Simplemente nos estamos remitiendo a lo que establece la norma. La norma, por ejemplo, en el literal O, es muy clara al señalar en qué casos va a haber un impedimento, ¿no? O sea, ¿de dónde nace el impedimento? Y una de las características es el control efectivo, que incluso ha sido desarrollado en el recurso de apelación. Y el control tiene un término jurídico que está en el anexo de definiciones de reglamento. Entonces no estamos confundiendo ni señalando nada. Y el control también señala quiénes pueden tener la capacidad de control: el gerente general, el accionista, el director. Ellos son los que tienen la capacidad de control. O sea, esto no se presume. Esto tiene que nacer del análisis de la norma. Y también el literal O hace mención a que son aquellas personas que representan, constituyen o participan en ese exonerado que determinen que es lo que va a determinar si son una continuación, derivación, sucesión o testaferro. O sea, esas condiciones o características legales de accionariado, constitución, representación, son lo que van a determinar si estamos ante una continuación, derivación, sucesión o testaferro. Y eso también nace de la ley. Y en ninguna parte de este análisis se puede concluir de que solamente la coincidencia de nombres sea una causal para el impedimento, ¿no? Entonces, cuando se menciona, por ejemplo, al señor Pamparato, ¿ha sido gerente general de la empresa sancionada? Sí. Y en nuestra empresa Genersol, ¿tiene la condición de integrante, socio, directores, acción? No, es apoderado. Incluso ha dejado de ser apoderado antes de la presentación de ofertas de este proceso. Y eso se puede verificar incluso en la partida electrónica que ha dejado de ser apoderado, que ha sido anexado como medio de prueba por la parte apelante, ¿no? Ahí se puede verificar. De tal manera que lo que solicitamos es simplemente, y la solución del recurso de apelación es eso, analizar qué es lo que señala el literal O. Ahora, ya el OCE en diversas opiniones ha establecido, por ejemplo, cuáles son las características de un testaferro. Por ejemplo, lo ha desarrollado, pero eso no se ha hecho mención en el recurso de apelación. Entonces, se pretende que el tribunal nos adjudique en alguna categoría cuando el mismo apelante ni siquiera sabe en cuál de las categorías estamos.
¿no? Entonces es muy curioso la atribución de trasladarnos un supuesto impedimento a una categoría que ni siquiera el apelante sabe a cuál correspondemos. No tienen personas similares. Y para terminar, se ha hecho mención también al señor Diego Bolívar, porque consigna un mismo número de teléfono y correo. El señor Diego Bolívar es apoderado en el Perú, hasta donde sabemos y lo hemos consignado en nuestra absolución, de 6 empresas, 2 nacionales y 4 extranjeras. Entonces el señor tiene como trabajo, como desarrollo profesional, el traer empresas al Perú, animarlas para que participen a contratar con el Estado solas o en consorcio, y es por eso que él consigna el mismo número, el mismo correo en todas estas empresas. Y eso no es ilegal y mucho menos va a convertir en impedimento a estas empresas, ¿no? O sea, no las convierte en impedidas para contratar con el Estado, porque él no solamente las trae, las instruye y las asesora, sino que también es apoderado para participar de los procesos. Y no por eso va a convertir en impedidas para contratar con el Estado a todas las empresas que empieza a representar en calidad de apoderado, porque no tienen ninguna capacidad de decisión, ¿no? En ese sentido, señores del tribunal, solicitamos que se revise lo relacionado a las características, detalles de control, que se compruebe, etcétera, lo relacionado al literal O y lo relacionado al literal S, que se nos está atribuyendo como supuesto impedimento. Muchas gracias. Bien, gracias. Se consulta al representante de la entidad si desea agregar algo a su exposición, también por el espacio de 3 minutos. Señores miembros del tribunal, EGEMSA no tiene condición de impugnante ni impugnado, por lo tanto no tiene nada que manifestar respecto de lo expresado por los abogados. Gracias. Bien, gracias. Habiendo concluido la etapa de consultas, de exposiciones de las partes, vamos a iniciar con las preguntas que tengan a bien los integrantes de la sala formular. En ese sentido, consulto al doctor Dani Ramos si tiene preguntas que formular. Buenos días, señora presidenta. Sí, así es. En principio, para la representante de la empresa impugnante. ¿Qué tal? Muy buenos días. En principio, para un poco aclarar cuál es el núcleo de su cuestionamiento hacia el adjudicatario, quisiera entender, yo le voy a comentar lo que le he entendido y si usted tiene algo más que agregar o precisar, me confirma, por favor. Respecto al literal S, está cuestionando que su contraparte está impedida, dado que cuenta con personas comunes, ¿no? Que son, entiendo, los señores Arredondo, Pamparato y Bolívar. Como medio de defensa de su contraparte, han señalado que en algunos casos, ¿no? Si en un caso es apoderado, en el otro gerente general y viceversa. Y que por tanto el literal S en esta situación no aplicaría. ¿Hay algo más que agregar sobre ello? Entiendo que para usted, cuando se menciona, o en su recurso, ¿no? Cuando se menciona a los representantes legales, ¿incluye a todas estas personas? ¿O a qué se refiere? ¿O qué tendría que decir sobre el medio de defensa? Y la resolución 2195-2024 que se ha emitido. Gracias. Estimado doctor Ramos, el inciso S establece el impedimento cuando los que forman parte de la empresa, continuación, sucesión, derivación, fueron representantes legales de la primera empresa, en este caso, de la inhabilitada, en este caso, Generation y Habilis, ¿correcto? En ningún momento el inciso S dice que tienen que ser también representantes legales en la empresa a continuación, en la nueva empresa. El inciso S solamente utiliza el término representantes legales para las empresas inhabilitadas, en este caso que están tratando de burlar la ley. Esto significa que es necesario analizar, en primer lugar, el caso del señor Pamparato. Pamparato, que sigue siendo gerente general de Habilis y de Generation, y que lo fue en el momento de la comisión de la infracción por la cual estas dos empresas están sancionadas. ¿Correcto? Y es necesario también aquí precisar, estimados integrantes del tribunal, que el señor Pamparato convenientemente fue retirado de Genersol, pero se retiró cuando ya Genersol se había inscrito como participante en el proceso de selección en la licitación pública que nos ocupa en esos momentos.
Claro, porque se dieron cuenta que estaban incurriendo en una infracción, que ya habían incurrido en una infracción, porque el artículo 11 dice que no pueden ser participantes, postores ni contratistas quienes incurran en quienes hayan sido representantes legales de empresas inhabilitadas. Pero ya habían cometido la infracción al inscribirse el 13 de mayo como participantes. Digamos, el retiro de los poderes del señor Pamparato en la nueva empresa en Genersol se registró recién en junio de este año, cuando ya se habían inscrito como participantes, incumpliendo con el impedimento previsto en el artículo 11, inciso S. Ok, muchas gracias. Gracias. Y sobre el literal O, bueno, lo que veo en algunos de sus alegatos que se ha mencionado es que la empresa Genersol SAC sería que es la nueva empresa, sería la continuación de las otras dos empresas que han sido sancionadas, que entiendo que es Generation Solutions Perú S.A. y Abilis Sociedad Anónima. ¿Cuál es la vinculación, además, entiendo, de estas personas que son, digamos, apoderados o gerentes generales? Adicionalmente, ¿qué otro medio probatorio tendría este tribunal, digamos, para determinar que es Genersol, ¿no? Sí, Genersol es la continuación de estas empresas. Sí, es necesario, estimados integrantes del tribunal, recordar lo que han dicho ustedes en resoluciones previas, en las cuales se señala que para incurrir en el impedimento del inciso O, en primer lugar, es necesario que alguno de los que forman parte de la nueva empresa hayan tenido o tengan algún cargo. Independientemente del cargo que tengan en la nueva o en la anterior empresa, aquí lo que hay que demostrar es que es una continuación, derivación, sucesión o cualquier circunstancia comprobable. De eso, de lo que el adjudicatario y lamentablemente la entidad quieren olvidarse, de eso también es importante hablar y eso también es importante revisar, porque el inciso O dice o cualquier otra circunstancia comprobable. En nuestro recurso de apelación, y como lo estamos diciendo aquí, hemos manifestado que Genersol y Shenyang también, Genersol y Shenyang han incurrido en todas las circunstancias comprobables y en todos los supuestos establecidos en el primer supuesto, en la primera parte del inciso O, ¿no? En el inciso O se señala que la persona jurídica tiene que ser continuación. ¿Por qué es continuación Genersol de Generation? Porque no solamente porque comparten a los mismos funcionarios, independientemente del cargo que ocupen ahora y que hayan ocupado y que siguen ocupando en Generation, en la inhabilitada y en Abilis, sino también porque hay actuaciones que hemos demostrado con documentos oficiales, como que el señor Arredondo sigue visitando instituciones públicas como parte de Generation, a pesar que dice que ya no tiene poderes, ¿no? Y además hay otras circunstancias como que comparten el mismo objeto social, lo cual también se aplica para el inciso S, pero aquí también no solamente comparten el mismo objeto social, sino que comparten, como lo hemos dicho en nuestro recurso de apelación, por ejemplo, el dominio de los correos electrónicos que utilizan. Tanto en Generation como en Genersol utilizan su nombre, @genersol.com. ¿Correcto? Y utilizan también el mismo número telefónico. Estas circunstancias comprobables y que hemos manifestado en nuestro recurso de apelación, estas circunstancias comprobables hacen ver que no solamente es una continuación, que no solamente es la sucesión para que la empresa que está muerta para el Estado siga trabajando con el Estado. Hemos señalado también que es desaferro porque de acuerdo a resoluciones del Poder Judicial de la Corte Suprema y en el caso específico del señor Vladimiro Montesinos, de acuerdo a lo que señalaron colaboradores eficaces, el señor Vladimiro Montesinos creó empresas para contratar con el Estado. Y de esa manera se determinó que estábamos ante testaferros de una persona que no debía, que no podía contratar con el Estado, lo mismo que está sucediendo con Generation y Abilis. Testaferro, porque simplemente
los anteriores o los dueños, los verdaderos dueños de Generation, están utilizando a sus empleados, al señor Arredondo, que es su apoderado, al señor Pamparato, que es su gerente general, están utilizando a sus empleados para trabajar a través de la nueva empresa Genersol. Y eso también nos hace ver que esta misma empresa, Genersol, incurre en el segundo supuesto del inciso O, cuando se habla del control efectivo. Claro, ¿cómo no va a controlar Generation a Genersol si los empleados de Generation son el gerente general y los apoderados de Genersol? Muchas gracias. Ok, muchas gracias por sus respuestas. De igual manera, para el representante del tercero administrado, ¿qué tendría que mencionar sobre justamente el impedimento sobre el literal S? ¿No? Creo que su posición ha sido clara en el sentido de que al no haber esta representación legal, como lo ha manifestado en ambas empresas, no concluiría. Ahora su contraparte ha mencionado que eso así no lo señala el literal S. ¿Tendría algo que agregar sobre ello? No, señor, No, perdón, usted es el representante, señor Mamani, representante de la entidad, ¿no? No, el tercero administrado se le ha preguntado, perdón. Sí, sí, doctor. Bueno, acaban de mencionar tanto el literal S como el literal O, ¿no? Entonces, con respecto al literal S, ya lo hemos mencionado, la norma es expresa al señalar de que el único impedimento nace de quienes son integrantes. Ninguna de estas tres personas, ¿no? Arredondo, Pamparato y Bolívar, son integrantes a la vez de estas dos personas jurídicas, la sancionada y Genersol SAC. De tal manera que ante eso no podría haber ningún impedimento, porque no tienen la condición de integrantes. En algunas tienen la condición de apoderado, y ya se ha establecido en varias resoluciones, incluso la que he mencionado ahora, la 2195 de este año, en donde se señala de que Genersol SAC no está impedida porque no se puede tener la misma condición, es decir, el apoderado no tiene la misma condición de representante legal. Se ha mencionado algo que lo que pasa es que al parecer no se ha demostrado correctamente en el recurso de apelación. Yo recomendaría que revisen los antecedentes, ¿no? Porque incluso presentaron 2 informes legales de 2 abogados, el apelante en aquel momento, ¿no? Que buscaban obviamente que se confirme que sí estábamos impedidos en el literal S, y no solamente, es decir, no solamente el tribunal resolvió con los argumentos del apelante, sino con 2 informes de 2 estudios externos que lo incorporaron al proceso, de tal manera que cuando se señala de que al parecer no se ha comprobado correctamente o no se ha probado bien en este recurso y por eso se ha concluido que no estamos impedidos, pues es un error, ¿no? O sea, ese proceso incluso tuvo 2 audiencias, se declaró nula la primera, es decir, fue bastante extenso, ¿no? Bastante profundo. Por lo tanto, no compartimos eso, está comprobado eso. Y respecto al literal O, simplemente nosotros... Perdón, Sí, doctor, sí. disculpe, sí, doctor. Sí, le voy a preguntar justamente sobre el literal O. Bueno, en este caso, el literal O no requiere específicamente algún cargo en común, además. Entonces, toma un poco mayor de relevancia, digamos, la existencia de personas en común, que es lo que está aludiendo su contraparte, ¿no? Que hay 13 personas, Arredondo, Pamparato y Bolívar, que son personas comunes entre las empresas sancionadas y la empresa Genersol. Ahora, pero no solamente se ha indicado ello, sino que también en un proceso del año 2021, la adjudicación simplificada 11-2021, y también el proceso de ahora, se ha indicado de Genersol el teléfono, el 017776827, que coincide con el que en su momento se declaró Generation Solutions Perú SAC en la adjudicación simplificada 11-2021. Y no solo eso, sino que también hay un correo electrónico, que es debolivar@genersol.com, ¿no? Inclusive con el mismo dominio. Entonces, esta vinculación de esta información se está aludiendo como si fuera como pruebas, ¿no? De una continuación del Genersol respecto a las empresas que han sido sancionadas. ¿Y qué nos tendría que decir sobre ello? Sí, doctor. En principio, es decir, en el literal O sí se señala cuáles son los cargos que se tienen que tener. No es que en el literal S nada más exista la figura del integrante, no es así, no es así. El literal O es expreso y señala, por razón de las personas que representan, las constituyen
o participan en este exonerado, se determinan que son continuación, derivación, sucesión o testaferro. Es decir, antes de llegar a estas categorías, hay un previo en la redacción del literal O, y es que se tiene que considerar que son las personas que representan, constituyen, participan en su accionariado. O sea, Por sí eso, existe a ver, una perdón, categoría a lo que me literalmente refería, vigente. a diferencia de lo literal S, que es parte de su exposición y posición, es que aquí no se menciona representante legal, no apoderado, simplemente se habla de personas que representan. A eso me refería, que no hay un cargo expreso en ese literal, o bajo su consideración existe un Por cargo supuesto. expreso. Por supuesto, doctor, porque ¿Sí? dice que representan, y la representación en una persona jurídica solo y exclusivamente la tiene el representante legal, que es el gerente general. Eso ha sido desarrollado en las resoluciones, incluso en la que mencioné hace un momento, que establece que determina que Generosal no está impedida, la 2195-2024, que también se soporta en otras resoluciones anteriores y opiniones de OCE. Acá la norma literal lo dice, personas que representan. ¿Y quién representa a una persona jurídica? El representante legal. ¿Y quién es el representante legal? Según la Ley General de Sociedades y las resoluciones del tribunal, el gerente general. Por supuesto, hay un término acá expreso. Una consulta, un apoderado no Claro que representa sí. entonces. Porque si hablamos de representante legal, entiendo No es la posición representante que legal. menciona. No es No, representante legal. No, 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 no. la pregunta que no le quedé formulado no es esa. Le pregunto si un apoderado no representa. Ah, por supuesto, y un albacea, por ejemplo, un curador, un representante común del consorcio, también representan. Es decir, que tengan algunas facultades. Es como, por ejemplo, un apoderado, yo tengo poder para disponer de una propiedad, ¿no? De vender, de alquilar, de usufructuar, etcétera, ¿no? Pero eso no me convierte en propietario, por más que Ok, tenga el 100% en las categorías. comprendo su posición, pero nos estamos desviando un poco de la discusión. Bueno, ok, ya, ahí está vinculación. ¿Qué más? Y sobre los otros aspectos del número telefónico y el correo. Claro, respecto al número telefónico del correo, conforme le expliqué en mi exposición, el señor Diego Bolívar asesora a varias empresas. Nosotros en nuestra absolución hemos consignado 6 empresas, 4 de ellas extranjeras, hemos consignado el nombre en nuestra absolución, y él utiliza ese teléfono y ese correo. O sea, no ha abierto un correo para todas las empresas que asesora, sigue utilizando su correo. Entonces, este señor que es apoderado no tiene ninguna capacidad de control. No tiene ninguna capacidad de control. Entonces, toda la exposición que se ha hecho incluso hace poco en la solución de las preguntas, están basadas solamente en supuestos, ¿no? En presunciones. Pero decir, es que la misma persona tiene el mismo correo y el mismo teléfono en varias empresas, y eso significa que tiene capacidad de control en las dos personas jurídicas, porque ese es el requisito del literal O. Eso no lo estoy inventando yo. La norma establece claramente que tengo un control. Y el apoderado no tiene ningún control. Hoy mismo lo retiro como apoderado. ¿Qué control puede tener? Es una persona que ayuda, que colabora, pero no tiene ningún control. Entonces no se cumple con ese requisito, ¿no? Y el tema, ¿tiene el mismo correo? Sí, pues, porque no querrá pues abrir un correo por cada empresa que representa, ni cambiar su número de teléfono. Tendría que tener, pues, si representa 10 empresas, tiene un número de teléfono, o 10 correos. Eso no tiene ninguna lógica, ninguna práctica, ¿no? Esa es la razón. Y lo probamos ¿cómo? Con el nombre de las 6 empresas que nosotros hemos detallado en nuestro en nuestro escrito de absolución, que él representa. Entonces, significaría que estas 6 empresas que estoy detallando, que he detallado, una china, uruguayas y peruanas, pues estarían todas impedidas para participar con el Estado porque ha puesto el mismo correo y su mismo teléfono. No compartimos esa teoría. Comprendo. Muchas gracias por sus respuestas. Doctora, ya una consulta justamente sobre el último que se acaba de mencionar, que su contraparte alude que ha señalado que hay más de 6 empresas, ¿no?, que comparten el mismo teléfono y correo, dado que pertenecen todas estas al señor Diego Bolívar. ¿Qué tendría que decir sobre ello? Perdón. Bueno, gracias. Que el doctor Reategui omite intencionalmente mencionar que el inciso O señala o cualquier otra circunstancia comprobable, ¿no? Y está comprobado, tanto ese número telefónico como ese dominio son propiedad de la empresa inhabilitada.
Entonces, al ser propiedad de la empresa inhabilitada, lo que se está demostrando aquí es que simplemente la empresa inhabilitada sigue funcionando a través de estos apoderados, a través de quien sigue siendo su gerente general, ¿no? Del señor Pamparato. Entonces, es necesario aquí, además, nuevamente yo solicito al tribunal que haga esta disgregación porque intencionalmente el adjudicatario confunde el inciso O con el inciso S y dentro del inciso O, además, hay dos circunstancias, dos supuestos distintos. Uno, en el que son continuación, derivación o cualquier circunstancia comprobable y el otro supuesto cuando se demuestra que hay un control efectivo, ¿no? Que desde nuestro punto de vista también lo hay. ¿Usted tiene alguna documentación que demuestre a quién pertenece este número telefónico? Bueno, la podemos adjuntar todavía, doctor, pero lo acaba de decir el señor Cristian Reategui, ¿no? Y lo mismo sucede con el dominio que utiliza el señor Bolívar. Ok, muchas gracias. Señor Reategui, doctor Reategui, una consulta. ¿A quién pertenece este dominio Genersol, @Genersol y el número telefónico que se está cuestionando? Bueno, eso sí, yo no lo sé. O sea, el teléfono presumo que es del señor Diego Bolívar, ¿no? Ciertamente, porque es su número, ¿no? Ahora, ¿quién a nombre le pertenece a él? Pero el dominio, tendría que consultar quién es el que paga el dominio. Esa parte sí no le podría decir, ¿no? ¿Quién es el Comprendo, titular, el que paga la renovación anualmente por ese dominio, ¿no? comprendo. Ok, muchas gracias. No tengo más preguntas de mi parte, señora presidenta, y gracias a todos por sus respuestas. Gracias. Se consulta al doctor Marlon Arana si tiene preguntas que formular. Buenos días, señora presidenta. No tengo consultas. Gracias. Bien, gracias. De mi parte tampoco tengo preguntas que formular, con lo cual damos por culminada la presente audiencia, agradeciendo a todos y todas por su participación. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.